vamos a leer los versos 15 y 16. Y terminaremos en el 17. Amén. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. A ti te damos toda gloria y toda alabanza, oh Dios. Señor, en esta hora, oh Dios, nos disponemos, Dios, a compartir el mensaje de tu palabra. Yo te pido, Padre Dios, que tú hagas conforme a tu propósito. Tu palabra a ti no vuelve vacía. Tu palabra se sembrará y dará fruto, Dios, en todo aquel, oh Dios mío, que la recibe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Celos peligrosos. Bien, pues ya que tenemos el tema, vamos a echar para adelante. Gloria al nombre de Jesús. Jehú. Si nosotros podemos hablar de Jehú, siempre lo vincularemos al acto de la muerte de Jezabel. Bien, cuando hablamos de Jezabel, encontramos quien le puso punto a su vida fue Jehú. Ahora, nosotros tenemos que entender ahí que hay personajes que intervienen en esta historia, que es bueno que sepamos quiénes son. Por ejemplo, ¿quién era Jonadab, hijo de Recab? ¿Quién era el mismo Jehú? Amén. ¿Y dónde reinaba? El título que nosotros hemos colocado para esta mañana, ya al mediodía, es celos peligrosos. Si nosotros vamos a hablar de celos, lo entendemos en la dirección de esa relación o ese vínculo emocional o sentimental que nos ata a otra persona, o más bien que queremos conservar ese amor cuando en nosotros hay ciertas dudas o condiciones que nos hacen ver expuesto o sentir expuesto. Hay distintas definiciones, pero Sigmund Freud distinguía los celos normales que pueden experimentarse por tener o temer perder al ser amado, o los celos proyectados donde el celoso inconscientemente desea ser infiel y lo refleja en su pareja.
Yo le voy a dar de nuevo un rewind. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él decía que había unos celos normales, que era por temer perder al amado o a la amada, ese temor de perderlo. Pero había otros celos proyectados, en otro sentido. No era una razón valedera en la persona por la que se siente celo, sino que es un celo proyectado, porque inconscientemente entiende que lo que está sintiendo la persona y quiere hacer, lo puede hacer la persona a quien ama. A eso habla esa proyección en el celo. Quiere decir que el que quiere perderse en el acto de provocación de celo es la persona misma que lo siente. En algunas ocasiones yo les he hablado de, hace unos años salió hasta en los periódicos de un pastor de una iglesia que incluso abusó de algunas niñas que participaban en uno de los ministerios de la iglesia. Y cuando yo curiosamente revisando lo que era su Facebook, porque el nombre entero salía, ¿sabe? Su Facebook, notaba cuál era el mensaje en la que él era reiterativo. Y era esa, ¿cómo es? No es cometimiento la palabra, ayúdenme los lingüistas aquí. Es el caer, o el accionar, o el repetir sencillamente una condición que él mismo, con la que él mismo está luchando. Y él era contra la fornicación, que él estaba siempre siendo reiterativo en sus mensajes. Y reiteraba y reiteraba y señalaba y lo mandaba para el infierno, pero eran sus luchas interiores las que él estaba reflejando en sus mensajes, puesto que lo estaba cometiendo con aquellas niñas. Y lo proyectaba. Entonces, hay otros celos que son unos celos delirantes. Una forma de paranoia donde existe la total seguridad de que se está sufriendo la infidelidad, aunque no haya nada que lo confirme. Yo conocí un caso como ese. Hermano, yo pude ver y hasta abrir los ojos. Los míos son grandes, imagínense abiertos. De cuando la esposa de este hermano, en un momento, en un evento nacional, se disparó hacia el baño donde él dijo que iba a estar, y casi rompe la puerta para abrirla y descubrir que el hombre estaba en una necesidad fisiológica y sudado. ¿Dónde está metida ella? ¿Dónde está? ¿Tú la sacaste? ¿Dónde la escondiste? Esos son unos celos enfermizos, hermano. Yo no le voy a terminar el fin de esa historia, pero ya usted la supone. ¿En qué terminó todo esto? Hay un celo patológico llamado celotipia que puede llevar a la violencia. ¿Usted ve cómo se está repitiendo esto de
de muerte de compañero y de compañero. Son unos celos celotípicos. Es posible que en la mayoría de los casos el hombre está sintiendo celos de una mujer que hace tiempo que dejó y él está viviendo su vida, pero sin embargo no tolera de que ella pueda hacer su vida, aunque él sí. Y hay mucha amalgama de ese tipo de celos. Y según algunos estudiosos, estos tienen sus orígenes en carencias afectivas y carencias de seguridad básica en la infancia, así como experiencias disfuncionales con otras relaciones. Cuando veníamos en el vehículo, le anuncié de preámbulo a la familia: hoy yo voy a hablar de los celos. Y la pequeña Angie dijo: ¿pero de los celos buenos o de los celos malos? Y yo, ¿y hay celos buenos y hay celos? Sí. Bueno, hoy no voy a hablar de esos celos que intervienen en las emociones y los sentimientos de una persona hacia otra del sexo contrario. Bueno, como está la cosa, ya no se puede decir así a boca llena. Pero no tiene que ver con ese celo sentimental, emocional o pasional. Vamos a ver y hablar de lo que es el celo por Jehová. Y encontramos en este pasaje que se menciona a Jonadab, hijo de Recab. ¿Quién era Jonadab, hijo de Recab? Hace un tiempo la hermana Fiordalisa predicó en Jeremías de cómo el rey atrajo a los recabitas, lo atrajo al templo y allá lo puso en determinada habitación y le brindó vino. Y ellos se pusieron de pie y dijeron: nosotros no bebemos vino. Nosotros somos fieles a las palabras que nos dio nuestro padre Jonadab. Este Jonadab del que estamos hablando. Jonadab, hijo de Recab. Que no tomáramos vino. Y de ahí, de esta acción, de esta reacción, de esta familia, vino una enseñanza de parte de Dios al profeta. Jonadab en sí fue un personaje misterioso. Fue el fundador de los recabitas, quienes fueron un movimiento de reforma entre el pueblo de Dios, protestando contra las vidas inmorales e impuras de muchos en Israel y en Judá. Ustedes saben, ellos eran los RT de ese tiempo. Ellos querían conservar la pureza, y yo no estoy hablándolo en el sentido peyorativo. Estamos hablando de conservar los principios básicos de la enseñanza de la palabra de Dios. En Jeremías 35 es donde Dios usó a los recabitas y a la memoria de Jonadab como ejemplo de fidelidad y obediencia para reprender a su pueblo infiel y desobediente. Jeremías registra que Jonadab era el líder de un grupo estético que vivía una vida austera y nómada en el desierto, sin beber vino y dependiendo solamente del Señor para su sostenimiento. Eran separatistas de corazón y fuertes patriotas. Vivían en protesta contra el materialismo y la concesión
religiosa en Israel. Quiero añadir a esto que esa tribu, cuando venía la invasión, me parece que era de Nabucodonosor, ellos que eran nómadas y vivían en el desierto, ellos optaron por refugiarse en Jerusalén. De ahí en adelante vivieron su vida. De ahí que Jeremías le dedica a ellos todo un capítulo. Jeremías 35. El profeta que profetizó sobre cómo iban a ir al exilio las tribus. Pero aún hay más. Según Josefo fue un historiador judío. Las obras de él están registradas y todavía se pueden encontrar publicaciones de esas obras en las librerías cristianas, que son antigüedades de los judíos. Su autor es Josefo, un historiador judío. Según Josefo, Jehú y Jonadab eran amigos. Ambos detestaban los lujosos entornos de la familia real. Usted sabe, esa vida licenciosa. Llegó la familia, máteme un marrano, una becerra, tráigame una garrafa de vino, tráigame un camión de uva. Y usted sabe, usted sabe, esa vida licenciosa. Y ellos, que eran austeros, que querían conservar los principios de la Biblia, a ellos les molestaba eso. Sin embargo, Jehú era un líder militar en el ejército. Jonadab no. Jonadab era un hombre de principios religiosos, fundamentados, firmes, fuertes. Pero parece que en su infancia fueron amigos. Ahora Jehú fue el rey, algunos dicen que fue el número 10, otros dicen que fue el número 11 de el reino del norte, es decir, las 10 tribus del norte. Sería el 11 si se incluye a Tibni en esos cómputos. Reinó 28 años y fue uno de los fundadores de la dinastía que reinó más tiempo y con más poder en Israel. Era hijo de Josafat, no el rey de Judá, y nieto de Nimsi. Fue oficial del ejército de Acab y de Joram. ¿Recuerdan a Acab? El marido de Jezabel. El hombre que no gobernaba sino su mujer. Yo no lo estoy diciendo, ahí no hay veneno en esa palabra. ¿Eh? Lo que nosotros estamos tratando de introducir ahí, los principios bíblicos en las relaciones familiares. La Biblia habla de que el hombre es cabeza de la familia. Y aún lo menciona de su esposa. Pero hay que entender eso. No es que el hombre es dueño de esa mujer. Habla del principio de autoridad. El hombre es quien representa la autoridad en la casa. Y eso todavía se maneja de esa misma manera. Puesto que aún uno de los hijos se comporta mal, la madre le amenaza diciéndole, tu padre va a llegar. Y ya hemos visto de que, mi esposa siempre reitera sobre esto, que ella puede ser la que invita al restaurante, pero a mí es que me traen la factura.
principio de autoridad. Parece que había una dislocación. Jezabel era quien gobernaba. Jezabel instauró ese servicio religioso, pagano, ahí en Israel. Cuando Acab lloraba, ella le decía: levántate de ahí, llorón, que yo te voy a dar el terreno de Jezreel, la villa de Nabot. Era una mujer que, no sé, sí, ese es un ejemplo. Si Elías desafió a los sacerdotes de Baal y le cortó el cuello, sin embargo, a Jezabel le salió corriendo. Ustedes saben cómo cuando dicen: ese era el diablo prendido en candela. Prendido en candela, sí. Fue oficial del ejército de Acab y de Joram, y se destacaba como un impetuoso conductor de carros de guerra. El hombre era impetuoso y era decidido en su correr, en su tropelía. Eso lo pueden buscar después en el diccionario. Muy bien. Mientras estaba sitiando la ciudad de Ramón de Galaad, fue ungido por uno de los ayudantes de Eliseo como rey a suceder acá. Entonces, apoyado por sus colegas, inmediatamente viajó a Jezreel, donde el rey Joram se estaba recuperando de heridas recibidas en Ramón de Galaad. Allí, en ese lugar, le anunciaron al rey, por ahí parece, y su correr parece que es el de Jehú. Y mandó a uno de los mensajeros: ¿es en paz tu venida? Y si usted ha leído la Biblia, recuerda las palabras que él les decía. ¿Qué es lo que tú tienes que ver con la paz? Ven conmigo. Y se quedaba. Y mandaba a otro mensajero y le decía lo mismo: y ven conmigo. Después de enviar mensajeros, el hombre era mostrando su corazón, un hombre celoso. El mismo rey Joram fue a recibirle. Bueno, porque era un militar de confianza. Fue a recibirlo y allí mismo Jehú lo mató. No solamente al rey de Israel, sino también al de Judá. Y luego fue detrás de Jezabel. Y después de matar a Jezabel, se disfrazó de un religioso del culto a Baal. Digo: vamos a celebrar un culto a Baal. Vengan los sacerdotes, que si acá servía mucho, yo le sirvo más todavía. Y lo reunió en el templo de Baal. Y ahí en el templo, después que se aseguró de que no habían sacerdotes de Jehová, cerró la puerta y le dijo que no salga nadie vivo de ahí, para acabar con el culto a Baal. Oiga, con una persona así, cualquiera no lo tiene de enemigo. Siempre está frío. Frío. Y entonces que nos encontramos con el pasaje que nosotros hemos leído. Va Jehú en su carro y se encuentra con Jonadab. ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Él está reclamando fidelidad. ¿No tienes nada en contra mío? ¿Estás de mi parte? No hay ninguna
fricción entre nosotros dos? Lo dice de esta manera: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Jehú quería saber si Jonadab estaba de su lado. Jonadab fue optimista, un hombre de principios religiosos. Fue optimista ante la aparición de este enérgico reformador. Jehú estaba hambriento por la aprobación de este popular líder religioso. Aquí es donde yo quiero empezar a dar la exhortación. Hermano, usted tiene que tener cuidado como hijo de Dios, como siervo del Señor. ¿A quién usted empeña su palabra? ¿Con quién usted hace alianza? ¿A quién a usted le refiere, le endosa su firma? Hay personas que no tienen ese peso de credibilidad, de confianza, y sin embargo buscan el apoyo de gente como tú y que yo, que somos fieles al Señor. Porque al verte ahí dirán: ah, no, pues eso va bien. Ahí está el líder de los jóvenes, ahí está la líder de las mujeres, ahí está hasta la secretaria. Oh, pero tú no estás viendo a los diáconos ahí. Gente que no tienen esa credibilidad y tratan de apoyarse en gente que sí son, a las que le pesa el ruedo de los pantalones, ¿verdad? Usted ve el cuidado que tiene que tener uno como pastor en una comunidad, que quieren enredarlo en cosas. Venga, vamos a reunirnos y vamos a decidir, sí, díganme a ver qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que hay, qué es lo que se mueve. Los políticos especialmente. Oh, sí. Que vaya yo como figura a representar un sector cristiano, y sin embargo usted haciendo sus diabluras por allá. No, le digo que no. No y no. No es demasiado cínico pensar que Jehú quería usar a Jonadab para dar legitimidad a su reinado como rey. Jonadab era sin duda un hombre muy honrado en Israel, y al llevarlo con él en su carro, Jehú intentó adquirir la estima del público. Jehú debe estar actuando rectamente, pues Jonadab está con él y aprueba su conducta, según Adam Clark. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Aquí hay problemas. El celo de Jehú resalta en su obediencia total y enérgica a Jehová, al no valorar su propia seguridad y comodidad. Sin embargo, esta declaración revela la peligrosa raíz de orgullo en Jehú. ¿Cómo fue la palabra que se utilizaron? Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ahí está el yo metido, ¿verdad? Ahí no está la obra de Dios, sino yo como celoso por Jehová. Y a veces sucede así, que personas por su exagerado celo por las cosas de Dios no saben cuándo atropellan a otros hijos de Dios.
En mi tiempo que tengo sirviéndole al Señor, he visto como personas deseando servir a Dios son estorbados de afianzarse o sencillamente afirmarse en la palabra de Dios, porque aparece un celoso que le dice, y ese sombrero. Yo recuerdo en una ocasión, a mí me regalaron, oye esto, José, a mí me regalaron unos zapatos de 2 tonos, blanco y negro. Hace mucho de eso. Eso de lo que usan los bailadores y los soneros, tú sabes. Me lo regalaron. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Lo voy a botar? Me lo encaqueté en los pies. Y yo estaba acabando con mis zapatos de 2 tonos al llegar a la iglesia. ¿Usted sabe? Hasta que se acerca un hermanito. Gracias a Dios. Varón, pero esos zapatos no es de evangélico. Yo no recuerdo lo que respondí, pero yo sí estoy seguro de que eso no me hizo quitar mis zapatos de los pies. Mis zapatos se quedan ahí hasta que se acaben. Sí, porque hay personas que en su celo por la cosa de Dios exageran y estorban a que otros puedan servirle a Dios también de corazón. ¿De qué importa? ¿Qué importa de que mis zapatos tengan campanita? Mis zapatos tengan campanita, si estos no van a entrar al cielo. Mientras tanto me visten mi pie aquí. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Déjame ponérmelo porque a Juan Daniel le gustan. No le sirve. No, pero él tiene uno mortal ahí. Gloria al nombre del Señor. Estoy jugando con Juan Daniel, Gloria al nombre del Señor. Cuando procedió contra la adoración a Baal, sus palabras a Jonadab, ven conmigo y ve mi celo por Jehová, son en sí misma una revelación de un espíritu orgulloso. Una persona que quieren que lo vean a sí mismo y no que vean a Dios. Ve mi celo por Jehová. No está diciendo ve a Jehová, sino veme a mí en mi celo por Jehová. Ese es el cuidado que tienes que tener. En tu afán de hacer las cosas bien para Dios, trata de que tú mismo estés muerto ahí. Que no quieras brillar. Que tú mismo no te resaltes y te veas que yo soy un hombre que tiene celo por Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Su ostentosa demostración de su celo reformador reveló cuán poco tenía en mente la gloria de Dios en medio de toda esa actividad y evolución. Él no tenía tanto en cuenta a Dios como a sí mismo. Si subió a Jonadab y le dijo, ven para que vea. Él lo que estaba buscando es la aprobación religiosa en todo su accionar. Y todavía sigue. El celo, dice, es bueno. En muchos sentidos queremos ver más celo entre los cristianos de hoy y no menos. ¿Es cierto o no es cierto? Pablo dijo en Gálatas 4:18, siempre es bueno ser celoso en algo bueno. Es bueno ser celoso en algo bueno, según Gálatas 4:18.
Porque dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esa hipocresía la está señalando ahí Pablo. No me haga bulto y pantomima acerca de que tú eres celoso, que la silla, y que los aparatos, que los micrófonos, que los manteles, que el baño, que la cortina, que la planta. No muestre tal celo cuando yo estoy presente, sino también en mi ausencia tiene que ser celoso de las cosas que han puesto sobre tu mano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así es. El celo de Jehú era peligroso de varias maneras. 3. La primera es, Jehú tenía solo celo por la confrontación y la violencia. Usted sabe, él era del corte de Elías. Sangre, machete y muerte. Donde había que desbaratar, desbarataba. Ahí mató a Jorán, mató al rey de Judá, mató a Jezabel, mató a los sacerdotes de Baal. Era sangre y sangre. Pero no le he contado todavía que de los 70 hijos de acá, también se lo llevó de tajo. Algunas personas solo se sienten energizadas por el conflicto. Me detengo ahí. Solo cuando hay un conflicto tú lo ves que se ven poderosos y sienten la autoridad. Tú sabes, hay gente que tú lo ves que no son de nada cuando están calmados. Hasta que aparece un conflicto tú lo ves que vocean y hacen bulla y suenan los colines. ¡Swing! ¡Swing! O tiran la piedra, pero no son de nada, son llorones, son cobardes. Tú no puedes servir o mostrar ese celo cuando tú estás acompañado nada más. Cuando tú ves que hablan en contra de la palabra de Dios, tienes que mostrar tu celo. Cuando tú ves que hablan en contra de los principios bíblicos, tienes que mostrar tu celo. Cuando tú ves que hablan mal contra tu hermano, muestra tu celo por ellos. Y más cuando hablan de tu iglesia, tú tienes que mostrar celo. ¿De qué tú estás hablando? Si lo que más hay por aquí son pandilleros, fumayelva, drogadictas. No sigo diciendo más calificativo. Y en esa iglesia se está haciendo el esfuerzo porque ellos salgan de la droga, del alcohol, del abuso, del engaño, del robo, de la prostitución. ¿De qué me está hablando tú contra la iglesia? Vamos a darle un aplauso al Señor. No es un celo que digan, ¡ay! Si tú me hubieras agarrado cuando yo era inconverso. Ese se murió hace mucho. Ese se murió, está muerto. Se quedó bajo las aguas. Parece que siempre quieren confrontación y violencia, incluso si es solo violencia verbal o en las redes sociales. Qué bien, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Todo lo que dicen, todas las sandeces y todas las cosas que dicen.
yo tengo mi cuenta en redes sociales. No la uso así tan efectivamente, pero leí un tuit. Óyete esta, Ariel. Leí un tuit de Patricia Solano. Tú sabes que la iglesia está embarcada ahora mismo en la defensa de la ideología o en la contradicción de la ideología de género. Y ella como defensa, oiga lo que argumentó. Sacó el titular de un periódico del 1998. Donde el titular, usted sabe lo que hacen también los periodistas. Donde el titular decían, pastor evangélico es condenado por violación. Del 98. Y ella sacó eso para decir, ¿y ellos qué es lo que están hablando de ideología o de defensa de género y cosas por el estilo? No argumentó mucho, pero sí quiso dejar caer ahí como que entre la iglesia hay personas violadores, enfermos y cosas por ese estilo condenables. Pero no es para pasar por alto también de que muchos periodistas en su ignorancia, cualquiera que toca una güira le ponen el título de pastor. Ustedes saben por qué hay que magnificar el asunto. Le ponen grande. No, porque el pastor, oye, y es posible que fue creyente y fue líder un tiempo, pero está descarriado. Todavía traen eso. Pastor evangélico, porque hay morbo en las noticias. Para vender las noticias hay que ponerle el morbo. Hay que decir las cosas que no son, solamente para vender. Pero vamos a volver al tema que nos compete. Eso era Jehú, un hombre confrontador, que le gustaba pelear. En las redes sociales también hay un pastor, creo que es suramericano, que habla contra la mujer y todo. Es uno, no recuerdo el nombre. Quizá alguno de ustedes lo ha visto. Que le faltan unos dientes de adelante. Y hablaba contra las mujeres. Dios mío. Lo llevaron hasta un programa de televisión internacional. Porque esas cosas que le gustan también. Ese es un celo enfermizo. ¿Cómo yo voy a mostrar celo por las cosas de Dios? Metiéndome en cosas donde no me debo meter. Tengo que mencionar esto. Conocí a un hermanito. Era terrible, no le daba descanso a la mujer y su mensaje era siempre candela a fuego. Y hablando incluso hasta de la ropa interior que tenían por debajo de su ropa. Hasta que alguien sabio le preguntó, varón, ¿y qué usted hace buscando por ahí abajo? Tu celo es por Jehová, de verdad. Eso es un celo peligroso. Eso es un celo peligroso. Segundo, el celo de Jehú no resultó en obediencia. Según Segunda de Reyes, describe algo de la desobediencia del rey Jehú. Él mató a todos los sacerdotes. Sin embargo, el culto que se fundamentó en Samaria ¿cómo se llama? Al becerro fundamentado en Samaria no se acabó, permaneció. Así hoy es posible ver a algunos cristianos que parecen estar llenos de celo, pero de alguna manera ese celo no conduce
a una obediencia básica. Una obediencia básica en la vida cristiana. Y si eso es verdad, algo anda mal. Si ese celo que yo propugno, que yo pregono, no conduce a una obediencia a Dios, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. El tercer celo de Jehú fue corrompido por el orgullo. Un hombre humilde no dice, mira mi celo por el Señor. Nunca quiere que la vista esté hacia Él. Nunca quiere recibir los créditos, sino que toda la gloria sea de Dios. El celo no es algo que pongamos en evidencia. El celo no se habla, se muestra en mi vida diaria. Cuando estoy orgulloso de mi celo, estoy en un mal lugar, porque mi celo se convierte en un espectáculo que muestro para impresionar a otros. Y eso demuestra que nuestro celo no está al servicio de la gloria de Dios, sino al servicio de hacerme lucir bien. Yo quiero concluir así, de esa manera reflexiva como están ustedes. Ojalá que más cristianos tuvieran celo. Ojalá que ese celo se viera no solamente cuando estoy con otros, sino aún hasta cuando estoy solo. Ojalá que ese celo conduzca a la obediencia de otras personas. Ojalá que más cristianos tuvieran más celo. Pero el celo tiene sus peligros y parece que muchas personas caen en la trampa de un celo impío, fallando de la misma manera que lo hizo Jehú. Ven, súbete y mira el celo que yo tengo por Jehová. Hagamos de esta nuestra oración. Señor, hazme un cristiano celoso de la mejor manera posible. Señor, hazme un creyente celoso, pero un creyente celoso bueno. Que le duelen las cosas de Dios, pero a favor de que la persona miren a Él y no que me miren a mí. Esos celos peligrosos que buscan violencia, destrucción, avasallar, destruir, no es el celo que Dios quiere que nosotros tengamos, sino un celo de que las cosas que Él nos pide se hagan de la mejor manera posible. Y ese celo debe empezar conmigo mismo. Yo tengo celo por Jehová, por la oración, de que yo tenga el tiempo adecuado para la oración. Ese celo debe mostrarse en mi estudio de la palabra de Dios. Yo quiero tener el tiempo para estudiar y zambullirme en el texto sagrado y descubrir los tesoros que hay en ellos. Antes de decirle a los otros, tú tienes que estudiar la Biblia más. Tienes que orar. Yo quiero, Dios mío, ser de la mejor manera que tú quieres. Yo quiero servirte a ti
y no ver cómo el otro sirve. Tengo yo que mostrarme a mí, en mi celo por las cosas de Dios, de que mi vida esté entregada por completo ante Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Lávame en tu sangre carmesí. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo, tuyo, solo y nada más. Que el Señor les bendiga, hermano.